La gestión del capital humano en las compañías mineras constituye un aspecto de central importancia. Si bien es cierto, la minería no es intensiva en mano de obra, es más bien intensiva en bienes de capital. Sin embargo, la actividad minera tiene una mano de obra altamente calificada, un recurso humano altamente calificado que digamos, requiere un grado de entrenamiento especial para poder trabajar en ella. Y entonces la minería es un sector muy especializado en el cual hay procesos de aprendizaje para poder entrar a desarrollar. La gestión de capital humano tiene que verse de una manera integral, y de una manera integral representa identificar muy claramente cuáles son los procesos en donde una persona se acerca a la compañía minera, cómo son esos procesos de selección y contratación, qué calificaciones previas se requieren para poder empatar de acuerdo al diagnóstico de necesidades de entrenamiento de las minas, qué específicas de lo que se requiere, de las competencias que se requieren, y entonces qué calificaciones van a tener estas personas en los procesos de selección y contratación que son muy especializados, se van buscando estas oportunidades. Una vez que el personal es correctamente seleccionado, entonces empieza un proceso de inducción. Y este proceso es súper importante porque se trata no solamente del conocimiento teórico que uno tenga, sino de un proceso de aprendizaje de cómo va a interactuar con las instalaciones mineras. Y entonces hay un proceso de inducción debidamente, digamos, formal y documentado, que permite hacer un correcto acercamiento del profesional en todo nivel, no solamente profesional, sino técnico, a las instalaciones mineras y a la manera como funcionan los procesos mineros. Una vez que las personas son incorporadas a determinadas posiciones dentro de las minas, en el nivel estratégico, táctico y operativo, empieza un proceso de mejoramiento de competencias con estos programas de capacitación que cubren las brechas entre las necesidades de competencias que surgen en los distintos campos de la mina y las evaluaciones de cómo las personas van cumpliendo con esas necesidades en el proceso. Luego vienen los planes de formación, la línea de carrera, tanto en el nivel estratégico como en los mandos tácticos, en el nivel operacional, y finalmente, al final de la vida útil, digamos, en el proceso de inserción de un profesional en las operaciones mineras, empieza a planificarse nuevos tipos de posiciones con estos planes de cese, retiro y jubilación. Entonces, el manejo de la gestión del capital humano es algo integral, que empieza, es como una especie de camino que se inicia cuando la persona se acerca a la compañía minera, cómo transita en esa carrera profesional por esa compañía minera y cómo finalmente se retira también agregando valor en el proceso. Las minas, por su naturaleza, al no ser intensivas en capital y sí digamos, en puestos profesionales en el campo de alta calificación, pues son puestos muy bien remunerados comparados al promedio de la industria y son posiciones altamente competitivas que requieren grados de entrenamiento muy particulares. En este aspecto, la gestión del capital humano es particularmente importante porque dosifica la manera como se forman los equipos y los liderazgos dentro del proceso para poder cumplir operaciones tan complejas en lugares que a veces suelen ser hostiles. Las minas no quedan cerca de las ciudades, las minas quedan muy alejadas de las ciudades, y se necesita una alta concentración para hacer frente a un trabajo tan complejo. Entonces el recurso humano que se tiene es escaso, cuesta mucho formarlo, digamos, si bien es cierto, es poco intensivo en términos de, existen otras actividades como la agricultura o otras actividades como el comercio que toman muchísimo más mano de obra, más empleo. Sin embargo, la minería, el empleo que genera
es un empleo altamente especializado, pero es un empleo activador de otros empleos en los alrededores. Entonces, la mano de obra no calificada en los alrededores de la mina suele ser importante también. Y por cada dólar metido en la minería se activan $8 en la economía local, y eso también significa empleo. Entonces, es importante formar capacidades, competencias, y para eso es necesario tener talleres, laboratorios, centros de entrenamiento muy cerca a las minas para poder tener recurso disponible, recurso humano disponible, en caso la mina lo requiera para sus distintos tipos de trabajos. Y aquí se pueden formar, o se forman de hecho también, compañías comunales que permiten hacer un desarrollo para poder lograr algo más competitivo en términos de fortalecer ese capital humano. Ese fortalecimiento se da a nivel de competencia y a nivel de entrenamiento en lo que las propias plataformas de las compañías mineras ofrecen. Finalmente, el proceso de gestión de capital humano suele ser en el campo minero formal altamente especializado, requiere una participación muy activa no solamente de la academia, sino también de los grandes fabricantes, de los proveedores de equipos, de los proveedores de maquinaria, de los proveedores de servicio, que a su vez tienen escuelas de entrenamiento que van a proveer capacitación, entrenamiento y formación clave para poder disponer de un recurso humano calificado que las minas puedan absorber. Y a veces no es suficiente, porque en las minas existen las necesidades de ciertas posiciones que no necesariamente la academia forma. Es decir, la academia no forma, en los institutos no se forman maestros enmaderadores, no se forman técnicos en ventilación, o si los hay, pues son centros muy especializados. Entonces estos tienen que formarse en la práctica. Las compañías contratistas hacen un esfuerzo de trabajo muy grande en poder generar esta formación. La inversión en cada una de estas competencias y posiciones es una inversión teórico-práctica que suele ser significativa para hacer la diferencia y poder empatar a las necesidades y requerimientos tan especializados que las competencias requieren para poder operar en minería con las debidas seguridades del caso. Aprender de minería es importante y hay personas que hacen una línea de carrera en ese proceso donde la experiencia ganada un poco que sintetiza el aprendizaje en la práctica y permite lograr un recurso cada vez más calificado que a la vez es bastante más caro que otras posiciones en el mercado. Entonces, cuidar al recurso humano, retenerlo y tener estrategias para poder retenerlo, requiere una sofisticación distinta de las gerencias de recursos humanos, que tienen que pensar en el colaborador y la manera como éste agrega valor para poder brindar una debida retribución, no solamente con las retribuciones de los honorarios y sueldos, sino también con el reparto de utilidades que las minas hacen para sus colaboradores. Entonces es un gana-gana en donde hay un aporte, en un continuo aprendizaje en el proceso que cubre todos los procesos internos de gestión humana hasta el momento en que las personas pueden pasar a tener distintas posiciones, ya no tan operativas, sino mucho más ejecutivas en el proceso, hasta su proceso de cese y jubilación, donde se mantiene una conexión debido a la experiencia con las personas que pasan por estos procesos. El capital humano se convierte en eje importante del sistema de capitales que combina capital humano, capital relacional y capital económico. El manejo profesional y fino del capital humano hace la diferencia en la manera como las minas operan en el mercado.